Por eso hoy tenemos mucho gusto de recibir a Efrén Pérez, gerente de gestión de conocimiento de Oxfam México. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Bueno, y si me permites, Efrén, déjame decir simplemente que Oxfam México tiene la visión de construir un futuro igualitario en nuestro país, visibilizar, hacer evidente y modificar las estructuras de poder que limitan el acceso igualitario a todas las personas a derechos y oportunidades es su misión. Y bueno, ahí está Oxfam México para quienes quieran acercarse más puntualmente con la labor. Pueden ir a la página de Oxfam México seguido.org y desde ahí conocerlos y adentrarse en todos los temas que ustedes están abordando. Gracias, Efrén, por estar con nosotros. Efrén Pérez, gerente de gestión del conocimiento de Oxfam México. Saluda, Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, hablemos de la publicación del Informe Anual de Desigualdad, que se titula Beneficios en Fuga, y analiza el modelo económico de México y cómo este ha facilitado que empresas extranjeras se enriquezcan a costa de la población. Todo ello, por supuesto, facilitado por el Estado. También vamos a conocer cifras inéditas sobre las pérdidas económicas que este modelo ha generado y cómo han ustedes documentado los mecanismos que han hecho que esto se repita vez tras vez, tras vez, siendo, por supuesto, una injusticia. Efrén, hablemos entonces del informe Beneficios en Fuga. Claro que sí, Marcela. Pues como comentas, nosotros publicamos cada año un informe sobre desigualdades en el caso mexicano en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, que ocurrió hace 2 semanas en Suiza. Y lo que nosotros tratamos de hacer en cada una de estas publicaciones es, como ya mencionabas en la introducción, ofrecer cifras y una manera diferente de analizar la situación de la desigualdad en nuestro país en este año 2025. Y en esta ocasión lo que nosotros encontramos es que el modelo económico que tenemos en nuestro país en realidad está basado en un patrón de despojo y de extracción que se originó antes incluso de que México se llamara México y fuera un país independiente. Y es un patrón que puede describirse con 4 ideas centrales. Toman, transan, agandallan y le llaman mérito. Eso quiere decir que hay un grupo de personas, de familias o de empresas que se apropian de lo que no es suyo y usualmente lo hacen por medio de engaños, de trampas, de intimidación o de violencia. A eso le decimos que toman. Pero una vez que toman, también crean mecanismos, reglas e instituciones para poder apropiarse de más de esos mismos recursos o para garantizar que puedan quedarse con lo que ya han tomado. Es decir, que transan, que digamos, fuercen el sistema a su favor. También tenemos que agandallan, porque establecen barreras legales y políticas que excluyen a las comunidades y a otras empresas de beneficiarse como ellas. Pero el último paso crucial de este mecanismo o de este patrón abusivo es que lo llaman mérito, porque nos hacen creer que cualquiera de nosotras puede hacerlo simplemente echándole ganas y que en lugar de quedarse en manos de un puñado de personas, los beneficios son para toda la población. Uh-huh. Es decir, que esto termina siendo un patrón injusto y abusivo porque produce desigualdades que son extremas, como lo hemos visto en el caso mexicano en las últimas décadas, pero que también son perdurables. Es decir, que a lo largo del tiempo, como ya mencionabas en la introducción, el patrón se repite y se repite. Necesitamos observarlo críticamente para poder cambiarlo. Uh-huh. Entonces, esta politiquería, perdón por llamarla de esa manera, porque a veces los discursos son eso, politiquería, las acciones son políticas hechas verbo, de la igualdad, de la prosperidad compartida en el marco de la justicia económica, de alguna manera el ir en contra de los oligarcas y de todos los temas interrelacionados con los grandes ricos, no se ha concretado en el sexenio de la 4T anterior y en lo que va de este? Pues mira, para nosotros desde Oxfam México nos parece muy positivo que haya habido esfuerzos importantes en el sexenio anterior y en este, por ejemplo, en términos de política salarial, en términos de política laboral. Definitivamente son avances necesarios e importantes. Pero algo que sí consideramos importante también es que se cuestione de fondo el modelo económico en el que vivimos.
Y ese no ha cambiado a pesar de que se han modificado los nombres de los partidos en el poder y los nombres de las personas en el poder. Ajá. Nosotros en el informe tratamos de ejemplificarlo hablando de 3 sectores en particular, pero en realidad lo que quisiéramos es que las personas que lean la publicación, digamos que se pongan estos lentes nuevos para analizar la realidad y puedan ser capaces de voltear a ver cualquier sector de la economía y decir, aquí hay un patrón de extracción y de despojo, porque los beneficios están yendo a otro lado, no se reflejan en las comunidades, y lo que sí se refleja en nuestras localidades son las pérdidas y los daños que producen estas actividades económicas. Ujú. Entonces, por ejemplo, vemos una y otra vez que la banca y los servicios financieros extraen un montón de ganancias de nuestro país. De hecho, solo 5 bancos acaparan 3 de cada 4 pesos de las utilidades del mercado bancario mexicano y transfieren la mitad de sus utilidades al extranjero. Algo muy similar pasa con el sector turístico. Nosotros solamente vemos que, digamos, las grandes localidades turísticas de nuestro país parecen muy desarrolladas, pero la verdadera riqueza está en los yates, en el Mediterráneo, en paraísos fiscales fuera del país o en las grandes cadenas hoteleras del extranjero. Entonces, si la población mexicana no comienza a observar todas estas actividades económicas con ojos más críticos, lo que va a terminar pasando es que las instituciones públicas que deberían velar por el interés de todas y todos van a seguir velando por el interés de unos pocos. Ujú. Dinero llama dinero, ¿cierto? Pero yo lo que quiero preguntar es, entonces no se han diseñado lo suficientemente de manera correcta las políticas fiscales, todo lo que tiene que ver con el poner el ojo precisamente en estos multimillonarios que, por cierto, pasaron de 10 a 22 según el mismo informe. ¿Qué están haciendo nuestros políticos desde las cámaras? ¿Qué tendría que reformarse? ¿Qué tendría que hacerse para que el piso estuviera más parejo? Sí, de hecho es muy, digamos, es una coincidencia muy favorable que estemos teniendo esta discusión en la misma semana en la que se celebra el Día de la Constitución Mexicana. Porque precisamente lo que nosotros indicamos en el informe es que lo que hace falta es que tengamos instituciones, un andamiaje institucional que realmente cumpla la promesa de nuestra Constitución. Las leyes son muy progresistas desde el principio, desde hace más de 100 años, tienen el potencial de redistribuir la riqueza y de mejorar la situación de la mayoría de la población, y sin embargo parece que no se apliquen. Entonces, lo que a nosotros nos parece necesario es darle bien a la Constitución, darle herramientas para que se aplique realmente y sobre todo darle presupuesto a las instituciones que tienen la labor de regular. Por ejemplo, en el informe mostramos que las concesiones de agua en México pasaron de ser alrededor de 2.000 en 1992 a ser 530.000 concesiones en 2024. Y sin embargo, lo que recaudamos de recursos por derechos de extracción de agua ni siquiera alcanza para cubrir el presupuesto anual de la Comisión Nacional del Agua. Es decir, el Estado está renunciando a recaudar lo que necesita para hacer sus funciones más básicas. Entonces, hace falta reconstruir nuestras instituciones y nosotros proponemos en el informe 3 principios básicos para poder hacerlo de una manera que sea realmente justa en términos económicos. Deben ser instituciones orientadas a la redistribución, es decir, que los beneficios de la economía no sean para los mismos de siempre y solo unos cuantos, sino que se asignen entre todas y todos. Deben ser instituciones con una visión progresiva, es decir, que antepongan siempre a quienes han sido más vulneradas históricamente, y deben ser instituciones corresponsables, es decir, que reimaginemos la relación entre lo público y lo privado para que ya no hablemos de contubernio, sino que más bien el Estado y las empresas operen en beneficio de todas las personas. Por eso nosotros decimos que es muy bueno el discurso de la prosperidad compartida, celebramos que se busque compartir esa prosperidad, pero no hay prosperidad compartida si no hay justicia económica. Efraín, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Ante todas estas circunstancias, porque efectivamente no solamente se incrementó el número de multimillonarios en el pasado sexenio de 10 a 22, también, según el informe, los bancos reportaron ganancias récords con más de 273,000 millones de pesos
en 2024, tanto por tasas de interés que se califican como de leoninas y también de comisiones elevadas que cobran a la población, ¿no? Y estaba el discurso de que por el bien de todos, primero los pobres, que bueno, si vemos esto, pues realmente hay una contradicción allí. También se ha hablado mucho de la escasa movilidad social que hay en el país, la falta de oportunidades, que no hay necesariamente meritocracia. Ya nos hablabas tú de luego a qué se le llama mérito. Y ante estas circunstancias también, pues hay un reforzamiento de la política fiscal, ¿no? Pareciera que la autoridad hacendaria, pues se le está dotando de más dientes para sangrar a la misma base de contribuyentes de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender todo esto, los beneficios en fuga y para unos cuantos, en el contexto también de una política fiscal que se pretende todavía endurecer? Sí, nosotros consideramos que la política fiscal, digamos, es uno de esos instrumentos que tiene el Estado para hacerse de recursos e idealmente dedicar esos recursos para el beneficio de las mayorías, para garantizar derechos de las mayorías. Sin embargo, como bien mencionabas, Manuel, y muchas gracias por tu pregunta, la cuestión central de la intervención del Estado en la economía, y en particular de la política fiscal, es para quién trabaja el Estado. A favor de quién está velando. Y entonces lo que nosotros observamos es que sí, es necesario hablar de una reforma fiscal, pero hay que ponerle los apellidos a esta reforma fiscal. Tiene que ser progresiva y profunda. ¿Qué quiere decir eso? Que le cobre más impuestos a quienes más tienen, en beneficio de las personas más vulneradas, y sobre todo que sea profunda, es decir, que implique cambios importantes en la estructura administrativa de la hacienda pública, pero también en la forma que se gasta. Es muy común escuchar, ¿por qué voy a querer pagar más impuestos si el Estado lo gasta mal? Bueno, para que los impuestos realmente funcionen para lo que se supone que deben funcionar, es decir, para garantizar derechos, entonces también hace falta una reforma fiscal que modifique los criterios del gasto y que garantice que se priorice el gasto social y el gasto que permite el bienestar de la mayoría de la población. Exacto. Me llama la atención también que en el informe presentan estos sectores que ejemplifican el patrón de despojo y extracción, y uno de ellos pues son las concesiones del agua, ¿no? Se anunció por parte de la presidenta Sheinbaum el plan hídrico nacional. Aquí en La Laguna, bueno, pues también como en otras regiones del país, pues hay un problema con la sobreexplotación de los mantos acuíferos, y entonces eso genera escasez y desabasto también para otros sectores como los domiciliarios y demás. Y aquí señalan justamente que a pesar de que el agua es propiedad de la nación y un derecho humano, el sistema legal e institucional que regula su extracción está en contra de lo público y la convierte en una mercancía que se acumula en pocas manos. Y esto se ha señalado también mucho, Efren, de la visión mercantilista que ha tenido el agua. ¿Qué más ejemplifica esto? Y en qué otros sectores se puede ver pues este sistemático patrón de despojo y extracción en perjuicio de otros actores sociales o de la población en general? Yo creo que hay tres datos que son muy impresionantes en el informe. Primero que nada, tratamos de mostrar también la interrelación entre estos sectores que mencionamos, y nosotros descubrimos que en México los bancos tienen concesiones de agua para uso agrícola. Los bancos. Exacto, y cualquiera de la audiencia podría preguntarse, bueno, pero ¿para qué quiere un banco una concesión de agua? Exacto. Lo que encontramos en reportajes periodísticos internacionales es que ya se ha descubierto que los bancos lucran con el agua y especulan con el agua, sabiendo que es un recurso vital y que va a volverse cada vez más valioso y cada vez más escaso. Entonces buscan obtener concesiones de agua para especular con ella una vez que vaya aumentando el precio. Y eso claramente es un problema. Claro. Pero refleja, como ya mencionabas también, un esquema mucho más amplio, que es, en general en nuestro país se ha dado prioridad a las concesiones de agua para uso productivo que para uso humano. Claro. Es decir, que le damos prioridad al agua para los hoteles, para las industrias, para la agricultura, en lugar del agua que utilizamos en nuestras casas, que utilizan nuestras ciudades, que utilizan nuestros sistemas de drenaje. Ya ves, yo no estoy diciendo que las actividades productivas no sean importantes, pero hay que recordar que el agua es un derecho humano antes que otra cosa. Y nosotros presentamos un dato, por ejemplo, en donde decimos que
si una persona tomara un baño con el agua que utiliza el aeropuerto de Cancún en un solo año, esa ducha que se tendría que tomar la persona duraría 4,000 años. Ah, caray. ¿De plano? Eso quiere decir que las proporciones de lo que gastan los hoteles, las proporciones de lo que gasta la agricultura en nuestro país son muchísimo más grandes de lo que se utiliza para uso humano y hace falta restablecer ese equilibrio. Ujú. Pero entonces, Efren, esto es una muestra evidentísima de que la reglamentación para el otorgamiento de concesiones, los objetos sociales de las empresas que van en búsqueda de ellas, tendrían que ser minuciosamente observados. Y nosotros acá en el norte, como tú lo sabes, más en la comarca lagunera, tenemos pues esta sensación de que no se cuida el agua como tendría, no nada más la sensación, las evidencias de que se prioriza el ramo productivo en el otorgamiento de las concesiones y no se vigila realmente el volumen de agua otorgada a cada una de estas concesiones. Algo está fallando, algo no se está haciendo correctamente, Efren. Sí, completamente de acuerdo. Creo que lo que refleja la situación del agua en nuestro país es que el Estado tiene muy poquitas capacidades para hacer su deber constitucional. Por ejemplo, hemos descubierto que a pesar de que se tendría que cobrar derechos de extracción de agua por el volumen que se extrae por encima del título de concesión, el Estado no tiene la capacidad de medir cuánto se está extrayendo. Entonces, en la práctica, no se cobra el derecho de extracción de agua, o se cobra en muy pequeña medida. Ajá. Y, por ejemplo, también otro caso que es muy revelador es que hay muy poquitas personas inspectoras en la Conagua para Así garantizar el Ujú. cumplimiento de la ley. Así es. De hecho, el promedio ¿Cuántos nacional... Aquí hay 2 para toda la región. 2. Exacto, en promedio hay 6 personas por entidad. Sí. Pero esto varía muchísimo entre cada una de las entidades. Nosotros encontramos que si se quisiera revisar la totalidad de las concesiones vigentes, cada inspector tendría que realizar 51 visitas a la semana. Uf. Entonces Claro. es una cosa donde si los días no tienen 80 horas, pues Sí. no se puede hacer. Sí, Exacto, sí, exacto, imposible. Ahora, Efren, se ha discutido mucho sobre el modelo económico que hemos seguido y, por supuesto, el neoliberalismo es casi un pecado mencionarlo, ¿no? O sea, de todas las cuestiones que han suscitado y las repercusiones negativas que el mismo modelo ha ocasionado. Pero, entonces, ¿en qué modelo económico estamos inmersos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la economía mexicana en función del modelo que seguimos? Sí, yo creo que en el debate público se utiliza mucho, digamos, esta idea de ponerle nombres al modelo como para debatir en la arena pública. Pero en realidad a lo que tenemos que fijarnos es en el mecanismo que está en el fondo. Y yo creo que lo que nos refleja este informe es que seguimos en un mecanismo que se instauró hace más de 500 años en nuestro país y que sigue operando con una lógica de enclaves. ¿Qué quiere decir que sean enclaves? Que hay pequeños puntos que aparentemente se desarrollan mucho, pero en donde en realidad se extraen las ganancias y se llevan lejos de nuestro territorio y las pérdidas y los daños se quedan en las comunidades. Y ese es el problema central. ¿Cómo hacemos para reestructurar nuestra economía de una manera en que no sintamos y no sea la realidad que todas las ganancias están yendo a otro lado y las personas que estamos en este territorio y en estas comunidades no nos estamos viendo beneficiadas en nuestro país? ¿Te parece a ti, porque se menciona que el grabar las grandes herencias en México pudiera ser uno de los caminos a seguir para que no haya esta desigualdad y esta injusticia del saqueo de los multimillonarios? Sí, yo creo que sería una medida muy, muy importante, porque como ustedes ya mencionaban hace un momento, en el sexenio pasado, el número de millonarios aumentó de 10 personas a 22 personas. Pero en realidad no es porque haya habido, nuevos individuos que hayan dicho me voy a levantar a las 5 de la mañana y me voy a tomar mi jugo verde para echarle muchas ganas y cambiar, sino porque lo que estamos viendo es que las personas heredan o suceden en vida. Y entonces son las mismas familias, lo único que cambia son los nombres de pila. 8 de los 14 nuevos millonarios son de las mismas familias, son del mismo grupo de personas.
Entonces, definitivamente hace falta ampliar la discusión sobre el impuesto a las grandes herencias en México, porque ese es uno de los grandes instrumentos que tiene el Estado mexicano para corregir esa desigualdad tan extrema. Claro. O bien suscitar la posibilidad de que ese dinero que en porcentaje del 49% se lleva a España y a Estados Unidos o a los paraísos fiscales se pudiera quedar aquí para que pudiera generar más riqueza, ¿no? Efectivamente, el Estado mexicano tendría que hacer una labor más, digamos, más activa, más propositiva, para que esos recursos se quedaran en las comunidades y que retribuyeran en forma de mejores servicios públicos, mejores escuelas, mejores viviendas, y que no fuera lo que vemos en la mayoría de los estados, que es, digamos, una franja pequeña cerca de las playas que parece muy desarrollada, que tiene los mejores servicios, que tiene las calles pavimentadas, y luego una periferia de las ciudades que está en las peores condiciones posibles, sin drenaje, sin buenos servicios de transporte público. Me encanta cómo ustedes proponen que la organización de un modelo más justo parta de una reforma fiscal progresiva, pero también de una mayor regulación en el sistema bancario y de las concesiones de agua para frenar precisamente esto que se califica como despojo de recursos naturales. ¿Lo veremos? ¿Hay la intención? ¿Tú ves que este gobierno tenga las ganas de ir por ello? Yo espero que sí. Me parece que hay intenciones de hacer cambios profundos en los próximos años, y también, hay que decirlo, las circunstancias económicas y sobre todo financieras del gobierno mexicano cada vez son más críticas. Entonces creo que el debate sobre la reforma fiscal, sobre un cambio profundo en el modelo económico, en realidad es ineludible. Más bien lo que tenemos que empezar a discutir es el cómo. ¿Cuáles son los apellidos? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los engranes de ese cambio? ¿Y cómo hacemos que ese cambio realmente beneficie a la mayor parte de la población mexicana? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Efrén Pérez, gerente de gestión de conocimiento de Oxfam. Ustedes pueden acudir al sitio web de Oxfam, oxfammexico.org, y estar más cerquita de todo esto que vienen haciendo, y lo vienen haciendo también. Gracias, Efrén. Nada más un comentario rápido, perdón. La página cambió, es oxfam.mx. Ah, perfecto. Oxfam.mx. Perfecto. Muchas Exacto. gracias. Gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, Efrén.